Buenos días para todos. Gracias por asistir, por conectarse a esta sesión, por sacar el tiempo. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Jason Párraga, soy ingeniero preventa para licencias online. El día de hoy tenemos una sesión bastante interesante donde vamos a abordar varias herramientas relacionadas con el tema de data, algo bastante interesante. Y tenemos una compañía también demasiado importante. Nos acompaña directamente desde Microsoft el ingeniero Luis Alba. Ingeniero Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto. Luis Alba, arquitecto cloud para SMB. Pues muy preparado para lo que vamos a ver hoy. Gracias, ingeniero Luis. Bueno, para contarles a todos un poco de la agenda del día de hoy, tenemos programadas 2 horas. Vamos a ver temáticas como son bases de datos en Azure, tanto bases de datos SQL como bases de datos open source. Hoy digamos que la sesión, para que también lo tengan en cuenta, no va a ser tan técnica. El objetivo de la sesión es un poco más orientado a cómo poder identificar esas oportunidades con nuestros clientes que realmente estén asociadas a estos tipos de servicios. Entonces, como les mencionaba, bases de datos, por ejemplo, SQL dentro de Azure, bases de datos open source. También vamos a ver un poco de Fabric y todo su ecosistema. Y finalizamos con inteligencia artificial. Sin más preámbulos, ingeniero Luis, te doy paso. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias Jason, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí en la sesión. Sí, tal cual como nos contaba Jason un poco, la idea de esta sesión es, claramente Azure es un producto muy técnico, tiene unas capacidades bien interesantes y pues tiene un montón de servicios que pueden hacer match con las necesidades de nuestros clientes. La sesión de hoy, aunque vamos a visitar temas técnicos, ¿sí? Porque es inevitable hacerlo al hablar de un producto, pues que es una solución en la nube tan técnica, la idea de hoy es que nos acerquemos más a ciertos conceptos. Nosotros estuvimos analizando, digamos, los consumos que han tenido los clientes con los que ustedes trabajan en los últimos meses y lo que estamos viendo es que la propensidad a que empiecen a preguntar por estos servicios que vamos a ver hoy es bastante alta y lo que queremos o el objetivo de la sesión es que ustedes estén preparados para asumir una conversación base con el cliente, tal vez en una conversación con el cliente que son tan importantes, entender alguna necesidad que tenga el cliente, ya sea porque estamos entendiendo los productos que ofrecemos aquí y pues que estamos dándonos cuenta que conectan con algo que puede servirle al cliente para su servicio, para su trabajo, para su tarea. Entonces, este capítulo de bases de datos es bien importante porque tenemos muchísimas formas y soluciones de bases de datos. Como les dije, la idea no es abordarlas desde un punto de vista tan técnico, sino entender cuáles son los servicios que estamos ofreciendo y entender, digamos, dónde puede estar la oportunidad para ustedes con sus clientes dependiendo del escenario que se nos presente. ¿Listo? Sin más preámbulos, entonces abramos la conversación. Lo primero que quisiéramos contarles o lo primero que quisiéramos hablar es de, por supuesto, las bases de datos con SQL. Entonces, ahorita Microsoft se convirtió en líder de mercado ya desde hace algún tiempo, ¿sí? Y el liderazgo en el mercado lo ha conseguido gracias a la gran oferta de soluciones y servicios que ofrece alrededor de su base de datos principal, que sigue siendo SQL. Nótese que no utilizo la expresión server. SQL Server es una de las posibles formas en que nuestros clientes pueden utilizar nuestro servicio, pero hoy en día, y lo vamos a ver en esta sesión, tenemos múltiples formas de ofrecerlo y dependiendo de la necesidad que tenga nuestro cliente, le podemos ofrecer una u otra solución que optimice costos, que, digamos, sea un precio razonable por los temas de disponibilidad y este tipo de cosas. Entonces, hablemos un poco de lo que tenemos nosotros como servicios en SQL. Básicamente, como les decía desde un principio, el servicio más básico que podemos ofrecer son máquinas virtuales.
¿Y esto qué quiere decir? Podemos ofrecer máquinas virtuales con SQL preinstalado, licenciado directamente utilizando Azure, digamos, utilizando un fee en Azure para licenciar el servicio o la máquina virtual en este caso, y en Azure tenemos múltiples opciones, tanto opciones soportadas, es decir, que cuentan con soporte actual en términos de actualizaciones de Microsoft, como la posibilidad de extender el soporte a otros servicios de bases de datos que nuestro cliente tenga, hablando específicamente de 2012, 2012 R2 y próximamente 2020, 2014 en términos de referencias de SQL. Entonces, este es un primer servicio. La mejor práctica aquí es hacer algo que llamamos un lift and shift. Entonces, tenemos una aplicación que el cliente por un motivo u otro tiene la base de datos, pero no puede cambiar el esquema, no tiene acceso a algo que se llaman, o una de las cosas que tienen las bases de datos que se llaman los procedimientos almacenados, que básicamente los procedimientos almacenados no son otra cosa que órdenes hacia la base de datos, haga una copia, haga un registro, duplique, ese tipo de procedimientos almacenados, nuestro cliente no tiene acceso, es decir, el cliente sabe que la base de datos corre en una máquina virtual, ¿sí? Ese es uno. O el otro es que tengamos un producto muy específico que requiere una implementación de bases de datos utilizando SQL en máquina virtual y pues necesitamos trabajarlo así. Un ejemplo SAP, un ejemplo pueden ser soluciones que tengan una consola y que necesiten una base de datos para conectarse. Entonces, aquí la opción clara es hacerlo a través de una máquina virtual. Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente en Azure puedo escoger el tamaño de la máquina virtual, la cantidad de licencias, el tiempo de encendido, que hay aquí otros escenarios para revisar, y digamos que, como lo dice el slide, el mejor caso es lift and shift. Tengo una máquina que tengo que mover y soportar a algún otro lado. Azure es una buena opción, pues porque además conocemos SQL, entonces aplicamos o podemos llegar a aplicar las mejores prácticas de administración a la máquina virtual y al componente claramente que es SQL. Entonces ahí es la primera gran opción, moverse a Azure utilizando máquina virtual. Creo que esa la tenemos todos clara. Hay opciones interesantes que son importantes para el cliente y no es nada, y es muy diciente que esté en este lado y que esté en la mitad de la gráfica, y es los Management Instance. Los Management Instance son instancias que se despliegan en máquinas virtuales, pero que administra Microsoft la disponibilidad. Entonces aquí el cliente necesita mover su base de datos, puede utilizar la opción de Manage Instance, ¿sí? La opción de Manage Instance va a traer todo lo bueno que tiene el servidor, pero con todo lo bueno que tiene la disponibilidad basada en servicio de plataforma. Entonces, cuando necesito una solución de base de datos altamente escalable, con niveles de complejidad, en escenarios de clúster que nuestro cliente puede tener en un escenario on-premise, Manage Instance puede ser una opción interesante. Entonces, el cliente se está quitando la administración de la disponibilidad de la base de datos, ¿sí? Se la está entregando a Microsoft, pero está utilizando la base de datos como lo solía hacer en on-premise, con su máquina virtual tradicional, con su esquema de SQL. Entonces, en casos de uso con los que he trabajado esto, por ejemplo, bancos, en donde la base de datos tiene un nivel de complejidad muy alto y además el tema de escalabilidad por el tema de disponibilidad es muy importante, es decir, tienen varios servidores dedicados a la base de datos, duplicidad en el storage y un montón de cosas para asegurar que los datos están siempre disponibles. Esta opción es una opción bien interesante para ellos porque al final es todo eso sin tener ellos que administrar la parte de la disponibilidad. Y el licenciamiento también se optimiza en este tipo de escenarios. Ahora lo podemos ver ya con algo más de gráficos para que se entienda mejor, pero esta es una opción bien interesante para cuando necesito migrar bases de datos que tienen unos usos muy altos o que requieren escenarios de súper alta disponibilidad y ya una máquina virtual sola con SQL no sirve. Esta es una muy, muy buena opción para hacerlo. Y de hecho, el servicio se ofrece en torno al SLA de respuesta que nos dé ahorita en el dimensionamiento. Vamos a tener una parte donde mencionamos servicios para que entiendan cómo se dimensionan. Vamos a ver eso. Entonces, esta opción que es intermedia es bien interesante. Muchos clientes se están yendo a esta opción porque les quita todas las capas de administración de SQL y les deja pues disfrutar de un motor en alta disponibilidad.
Y si se dan cuenta, aquí los marcamos como migración. Esto es un cliente que tiene algo en on-premise y lo lleva a la nube. Pero otro capítulo interesante es la innovación. Entonces, nosotros en el área donde yo estoy también atendemos muchas startups. Las startups al final están creando negocios completamente digitales. A ellos no les interesa meterse en un escenario de complejidad, que puede ser esto, ¿sí? Sino que ya entran a trabajar con la base de datos en el mejor estado posible, que es el servicio directo de plataforma como servicio. Ahora aclaramos un poco estos términos. Es decir, que ofrecemos todos los tipos de servicio disponibles. Todos los tipos de servicio que encuentran disponibles dependiendo del caso de uso. Entonces, en el de innovación, pues ellos no les interesa porque como es una base de datos nueva que se va a crear, y quieren aprovechar la mejor tecnología disponible para ese servicio y se afilian a este tipo de base de datos. Solo para que se hagan una idea, en estos servicios de bases de datos vamos a encontrar bases de datos que cuestan $5 al mes. Mientras que una startup está arrancando un desarrollo básico, no le interesa gastarse mucha plata, pero sí montar el esquema de base de datos correcto para lo que va a ser la expansión de su negocio, puede empezar en un modelo como este, pagando unos precios muy pequeños y pues obviamente creando, digamos, la estructura de la base de datos para la innovación o para la startup o para la aplicación o para lo que se quiera nuevo. Esto hablando de startups, ¿vale? Sin embargo, las organizaciones también están viendo hacia estos servicios. Entonces, cuando se están planteando crear servicios nuevos, por ejemplo, la aplicación móvil o, por ejemplo, un servicio de inventario o el servicio de pedidos, en vez de crear soluciones basadas en este tipo de arquitecturas, que puede hacerse también, están pensando más en servicios hacia este tipo de arquitecturas porque son más económicos, más fácil de sostener y ya arrancan con una base de datos, digamos, de competencia o de forma eh, que existe de forma escalar y que se puede convertir en todo lo grande que quieran o quedarse en el tamaño ideal para la capa de negocio. Entonces, esto es muy fácil de administrar, muy fácil de hacer crecer sin que sea traumático para el motor de base de datos hacerlo. Y el tema es que se aplica a donde lo tenga. Entonces, en una fase de desarrollo puedo tener algo muy pequeño y en una fase de producción puedo tener una base de datos tipo empresarial con alta disponibilidad de recursos. Eh, Valga la pena también decirlo, si tienen preguntas, inquietudes, es importante pues que vayamos escuchando su experiencia con los clientes y si han hecho preguntas alrededor de este tipo de estrategias. Otra cosa que ha caracterizado a Microsoft en estos tiempos es la necesidad de empezar a crear productos híbridos. Entonces, nosotros al ser un fabricante de software existente, reconocido, digamos, en el mercado, ya teníamos base instalada en on-premise, ¿sí? Muchísimos clientes y clientes también que por una u otra razón, no sé, tal vez temas de su política interna, nunca quisieron subir servicios a la nube. Entonces, nosotros creíamos que los clientes estaban perdiendo una parte importante de lo que se podía hacer con los servicios de la nube y entonces Microsoft creó algo que se llama Azure Arc. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero específicamente hablando sobre SQL, es la posibilidad de tener todos estos temas de gestión y administración que existen en la nube, pero ahora para bases de datos on-premise o bases de datos en otras nubes. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero es esto lo que demuestra o lo que tenemos aquí en esta oferta es la posibilidad de ofrecer SQL en donde el cliente lo necesite, ofrecerle toda la administración de Azure si el cliente no quiere subir la carga a la nube, o ofrecerle opciones para que haga innovación de sus servicios y sus productos. Es, por decirlo de alguna forma, tenemos sabores para cada cliente o para cada necesidad específica, sin separarnos de que esto es una base a nivel empresarial, ¿no? O sea, esto es una plataforma que tiene la posibilidad de crecer a los niveles que ustedes se imaginen, ¿vale? Ya hablando de lo que les decía antes, de lo que ofrecemos como tal, es importante para la conversación que ustedes vayan a tener con sus clientes de estos servicios, entender cómo funciona vamos a decirlo así, la corresponsabilidad
de la administración de recursos en la nube, que era un poco lo que les decía en los servicios. Entonces, cuando nosotros tenemos máquinas virtuales, Microsoft cubre las 3 primeras capas, es decir, Microsoft administra estas capas y hace todo lo posible para la alta disponibilidad de ellas. Entonces, en el data center tenemos fuentes redundantes de corriente. En términos de hardware podemos ofrecer redes, podemos ofrecer almacenamiento, podemos ofrecer cómputo, el que necesiten de diferentes tamaños, y nosotros también, digamos, administramos la capa de virtualización. Al ser una máquina virtual, el cliente está en la capacidad, perdón, tiene que administrar estas capas que están acá. ¿Listo? Entonces, cuando dice que tiene que administrar el sistema operativo, tiene que revisar que haya parches para actualizaciones y ese tipo de cosas, tiene que hacer la alta disponibilidad. Entonces, en este escenario, se pueden hacer clústeres de bases de datos tal cual como los hacemos en on-premise, ¿sí? Tiene que estar pendiente de los features de SQL, porque es una máquina con Windows que tiene SQL por encima. Tiene que estar pendiente de la base de datos, los datos y la capa de aplicación. No quiere decir que en estas capas nosotros no ofrezcamos cosas. Entonces, ofrecemos soluciones de monitoreo, revisión de anti-malware, antivirus, ofrecemos también revisión de logs de eventos para hallar casos, ofrecemos la administración de los parches, es decir, ofrecemos consolas que hacen que se puedan parchar las máquinas virtuales, ofrecemos servicios que hacen alta disponibilidad y backup, por ejemplo, réplicas de disaster recovery en otras partes. Sin embargo, mi mensaje acá es, nosotros tenemos que habilitar otros servicios para garantizar estas capas y ayudarle al cliente a gestionar, es decir, herramientas de gestión alrededor de las capas que el cliente tiene que gestionar. Miren lo que les comentaba del Managed Instance. Entonces, en el Managed Instance, nosotros tomamos más responsabilidad del tema de disponibilidad y dejamos que el cliente administre realmente lo que le interesa, y es la base de datos, ¿sí? Que haga sus instancias, que administre, digamos que tengo un SQL Manage para administrar las bases de datos como tal, ¿sí? Y que, digamos que él administre ya las capas de aplicación y datos como mejor le parezca. Mire que aquí hay algo muy interesante cuando pasamos al siguiente nivel. Bueno, importante también es que a estas capas que ya están funcionando en Azure se les agrega algo que nosotros les llamamos el Learning Capacity Build. Y es básicamente la posibilidad de aprender de lo que está pasando dentro de nuestras bases de datos y sugerirle los mejores temas de configuración en otras capas. Entonces, nosotros tenemos servicios que revisan la configuración de ese SQL como tal y nos dan recomendaciones a nivel del uso del cómputo y recomendaciones a nivel de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, el tema de cuántos usuarios pueden acceder, qué tipos de permisos pueden acceder. Entonces, aquí tengo una evaluación continua basada en inteligencia artificial que me da, digamos, las mejores características para administrar estos componentes de acá abajo. Entonces, esto agrega un tema de administración interesantísimo porque el cliente ya tiene más herramientas que le permitan diagnosticar continuamente cómo está pasando o qué está pasando con nuestras bases de datos. Y obviamente protegerlas, garantizar la disponibilidad de los datos y pues todo lo que pasa por ahí. Ya cuando hablamos de las bases de datos tipo plataforma o serverless, que eran las que hablábamos también ahí, otra vez, Microsoft asume más responsabilidad. Las herramientas y features de SQL son administrados desde la consola, pero aquí hay ya un tema más de arquitectura que les voy a explicar más adelante. Y el cliente toma estas capas, lo que al final, si se dan cuenta, es administrar los datos como tal. ¿Listo? Estos son los servicios que hablábamos también para el tema de Azure SQL Edge, que era lo que hablábamos de administrar bases de datos que están por fuera de Azure. El cómputo está corriendo en otras nubes, pero nosotros podemos aplicar herramientas para lograr todas estas capas de alta disponibilidad junto con el cliente, y otra vez los datos y la aplicación son con el cliente. Entonces, tenemos una gama interesante de servicios, ¿sí? Que se pueden aplicar para diferentes tipos de soluciones.
que dependiendo del caso de uso que tenga nuestro cliente, pues podemos aplicar uno u otro, o mejor aún, que los clientes, y esto es algo que ya está pasando, pueden llegar por este lado de hacer máquinas virtuales tradicionales, ir escalando hasta Managed Instance y eventualmente moverse a servicios de SQL Database directamente en Azure sin necesidad de pasar por esto. Hay algunos clientes, digamos que por su tipo de negocio, por sus casos de uso, por la forma en que trabajan, son candidatos a saltar a estos, ir saltando de máquinas virtuales a servicios completamente administrados por Microsoft. Entonces, pues Ingeniero ahí está Luis, toda la oportunidad. ¿Sí? tenemos una pregunta, nos la hace Sí. Nicolás, y precisamente es sobre el tema que nos estás comentando. Dice, tengo un cliente que viene usando Azure SQL y está en un nivel grande de uso de DTU y son costos altos. ¿Hay algún punto de quiebre donde es mejor usar Azure SQL Managed Instance con muchas DBs versus tener Azure SQL cada uno con sus DTUs? Súper buena pregunta, súper buena pregunta. Solo para explicarle al público, de hecho tenía algo más adelante sobre explicar cómo funcionan este tipo de servicios, pero es muy pertinente la pregunta. A ver, lo que él pregunta es, en este tipo de servicios de Azure SQL hay una forma de consumo que es transacciones por segundo. Entonces, nuestra base de datos soporta 5 o 10 o 100 o 40.000 transacciones por segundo. Ese modelo es un modelo muy interesante porque básicamente se convierte en un servicio. Entonces Microsoft dice, yo aseguro que la base de datos soporta X cantidad de transacciones por segundo de escritura y de lectura. Usted ajuste a su aplicación como funcione. Ese es el esquema más caro porque casi yo estoy trasladando todo a que el Microsoft haga la disponibilidad del servicio para soportar la cantidad de transacciones por segundo que necesito. Entonces, antes de pensar en migrarse a un Managed Instance, valdría la pena ver la opción de cambiar el modelo de transacciones por segundo a un modelo de cómputo. Entonces, hace ya un tiempo se creó la posibilidad, y ahorita en el dimensionamiento lo vamos a ver un poco, de cambiar de transacciones por segundo a cantidad de cores y la proporción se cambia. Entonces, cuando tengo una aplicación que es altamente consultada, a veces me es más económicamente viable agregarle cores directos y funcionar sobre cores directos, ¿sí? Si efectivamente tampoco sirve y se escala mucho más, yo sí pensaría trabajar en un Managed Instance para empezar a trabajar el tema de cómo transaccionar las bases de datos. Pero antes de pasarme de aquí a aquí, lo que haría es probar el modelo por cores primero acá. Si algo ahorita lo revisamos en los ejemplos que tenemos de calculadora para que veamos cómo se dimensionan y hacemos un escenario específicamente de esto. ¿Listo? Buena pregunta, gracias. De hecho, esto me parece una matriz bien interesante. Si quieren, tomen un pantallazo para que lo revisen después o puedan volver a consultarlo. Pero algo interesante de esto es que dependiendo de la oferta que tenemos, tenemos también la parte de dónde es mejor una cosa que otra, ¿sí? Entonces, cuando el cliente tiene que administrar, que otra vez volvemos al tema de que son las máquinas virtuales, es porque necesito acceso al sistema operativo. Si el cliente nos dice, es que yo tengo procedimientos almacenados que trabajan directamente con los discos duros de SQL, esto es necesitar acceso a la parte del sistema operativo, ¿sí? Tenga que hacer capacidades a nivel de la máquina, es decir, aparte de que tengo la base de datos, también tengo un sistema de archivos que son complementarios a la base de datos o que son los datos adjuntos de mi sistema. Entonces ahí estoy hablando de máquinas virtuales también. Versiones viejas de SQL es el mejor caso. Si yo estoy muy apegado a la versión y a los features que utilizo, entonces otra serie de features como los SQL Server Reporting Services, por ejemplo, o los SQL Server Analysis Services. Entonces, o sea, si yo ya tengo cosas construidas aquí, entonces, pues la opción más directa, como les decía, que será lift and shift, es pasarse a máquinas virtuales, ¿sí? Si por ejemplo tengo
inversiones en software assurance, entonces la opción más directa es moverse aquí, aunque también en Managed Instance está soportado el software assurance. No sé si conocen las ventajas o el beneficio híbrido, pero el beneficio híbrido dice que yo puedo, si tengo software assurance en licencias de SQL, puedo usar la misma cantidad de cores en on-premise y en la nube, o en otras nubes y en mi nube, que es Azure, ¿vale? Entonces, es importante esa parte. ¿Listo? Entonces, los beneficios, que al final son un espejo de lo que está pasando aquí, que necesitamos tener acceso al sistema operativo. Es más fácil hacer el lift and shift porque nos estamos llevando la máquina como el cliente la tuviera en on-premise y la ponemos tal cual en la nube. Y entonces es una forma rápida de subirnos a la nube, ¿sí? A veces lo perfecto es enemigo de lo eficiente y nosotros quisiéramos que el cliente se subiera acá, pero para que llegue hasta aquí tiene que transformar procedimientos almacenados, o sea, hacer mucho trabajo en su base de datos y a veces eso toma más tiempo. Entonces, lo podemos llevar directamente a máquinas virtuales. Como les dije, la siguiente opción son los Managed Instance. Entonces, si el cliente ya tiene un modelo por instancias, es decir, tiene bases de datos muy grandes o máquinas virtuales muy grandes con instancias, pero con instancias bien definidas de bases de datos, asignación de recursos y cosas así. Si necesito compatibilidad con servers basados en SQL y, por ejemplo, si tengo aplicaciones que son nativas en VNet, los apuntadores hacia una base de datos se conservan en Managed Instance, entonces es más fácil migrar. ¿Dónde está lo interesante? Esto, el tema de una aplicación en tiempo real y la replicación de on-premise es una posibilidad con este servicio. Entonces, tenemos un banco que está teniendo problemas con su infraestructura local y quiere mantener una copia que esté en vivo y en directo o en real time, duplicada con la nube. Si ese es el caso, pues este es uno de los mejores servicios que podemos aplicar para eso, ¿sí? Otro es maximizar los términos del software assurance. Entonces, el mismo banco tiene software assurance para sus licencias de SQL, puede aplicar un servicio de Managed Instance en SQL sin pagar, perdón, sin pagar por el licenciamiento, solamente por el cómputo, y pues podría crear un tercer nodo en la nube que replique los nodos locales y que si su operación cae fuera de línea, él tenga un nodo completamente activo para recuperar la operación en otro data center. Escenarios de alta disponibilidad. Como les dije, a nivel de los otros servicios que son los Azure SQL Database, de Business Critical, aquí sí ya vemos una diferencia. Estos son los servicios propiamente de plataforma, pero cuando habla de Business Critical, para no hacer muy larga la discusión aquí, esto se refiere a una disponibilidad del 99.99 y esto se refiere a una disponibilidad del 99.999. Entonces, ese es el nivel de disponibilidad más alto que se podría llegar a esperar. Estamos hablando de que ese 99.999 son menos de 4 minutos de indisponibilidad al mes de un servicio. Entonces, este servicio pues garantiza réplicas en otros data centers y garantiza que se pueda hacer inclusive una arquitectura de múltiples regiones con inclusive front de aplicación separados geográficamente, pero que la base de datos conserve la integridad de la data, ¿no? Es decir, que si se cambió un dato en un nodo, automáticamente en el otro nodo que está a X cantidad de kilómetros, se cambie ese mismo dato y se conserve la integridad de la información. Entonces, esto ya son soluciones hiperescalables, no sé, startups grandísimas o ya empresas constituidas que tengan unos temas de movimientos de bases de datos gigantes, son bien interesantes, ¿no? No sé si preguntas, dudas, inquietudes, háganlas por favor. Esto nos va a ayudar a todos a mejorar esta forma de entender los servicios. ¿Listo? Sí es importante decirle a nuestro cliente que Azure SQL, es decir, la oferta completamente Azure, es algo o es mejor que la oferta de SQL Server. Porque también hay que hacerle entender al cliente que las capas que él tiene que administrar significan más carga de trabajo para garantizar la disponibilidad del servicio. Entonces, cuando se pasa a un escenario completamente administrado por Microsoft, todas esas capas de disponibilidad del cliente ya no cuenta con ellas porque el cliente
simplemente ya tiene segura la base de datos en alta disponibilidad. Es decir, la responsabilidad de eso se vuelve completamente de Microsoft y el cliente se desentiende de eso. Entonces, esos factores de riesgo primero y segundo de costo para administrar, pues ya no los tienen que tener en cuenta. Realmente es un servicio más caro, entre comillas, pero el tema de escalamiento a esta forma es mucho más interesante. Cuando ya se hace una experiencia basada en SQL completamente en la nube, uno puede trabajar en algo que se llama soluciones basadas en código o gestión de la infraestructura basada en código. Entonces, Azure permite que yo pueda hacer gestión de código y inyectar ese código, por ejemplo, para crear una base de datos. Entonces, con unas solas líneas, puedo tener una base de datos en minutos o en segundos, por ejemplo, para un nuevo negocio, para un escenario de pruebas y desarrollo, para todo ese tipo de cosas. Entonces, un ejemplo son, imagínense los grandes unicornios como Rappi o como las empresas que se han vuelto tan famosas en Internet, Airbnb, todo ese tipo de empresas. Ellos ya tienen hecho en código la arquitectura de su solución y cuando arrancan en un país nuevo, lo que hacen es un nuevo deployment con toda la solución que ya han ganado, o sea, con toda la experiencia y la arquitectura que ya han ganado actualizadas, y desplegar un nuevo negocio se vuelve pues bastante sencillo. Algo muy importante que podemos trabajar con esto es que si ustedes poseen las licencias o si su cliente tiene las licencias, el costo todavía puede bajar más y ahorita lo vamos a ver. Y lo último que me parece muy interesante es que a los servicios de infraestructura y plataforma se les pueden aplicar todos los modelos de inteligencia para seguridad que nosotros tenemos. Entonces, como les dije, y ahorita lo vamos a ver, algunos servicios, nosotros tenemos toda la capa de administración de esos servicios basada en nube y tenemos motores de inteligencia artificial que están haciendo constante revisión y análisis de amenazas o de permisos o de cómo está desplegado y que inclusive generan un score. ¿Listo? Si ya lo hablamos a nivel de costos, utilizando, por ejemplo, Azure Managed Instance versus la solución que tiene AWS para SQL administrado, los precios son bastante eficientes en nosotros, pues nosotros somos el dueño del licenciamiento. Esto incluyendo el beneficio híbrido, sin embargo, sin incluir el beneficio híbrido, igual seguimos siendo más baratos que AWS en este tipo de servicios. Aquí están comparados con precio por transacción y transacciones por segundo en un análisis que hicimos. Y lo mismo inclusive se da con SQL Server en Azure versus tener SQL como máquina virtual en AWS, por ejemplo. ¿Listo? Es bien interesante, pues porque nosotros al final somos el dueño de SQL y lo queremos es potenciar. Hemos estado hablando de casos de uso, ¿sí? Para los servicios que estábamos viendo ahora de SQL, aquí hay unos ya aplicados a la industria real. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, rehost de on-premise a máquinas virtuales con Linux para SQL Server. No sé si sabían, pero SQL se puede instalar en Linux hace ya un par de años y se puede administrar a bajo código como se hace con soluciones básicas de Linux. O se pueden implementar soluciones de SQL Server. Entonces, esta empresa que se llama Team Systems hizo una migración de SQL 2017 en Azure, reduciendo los esfuerzos de correr ellos la plataforma y la agilidad en hacer nuevos deployments, ¿sí? Entonces, siguen siendo un modelo basado en máquinas virtuales. Lo que ganaron subiéndose a la nube es que tienen unos estándares de gestión súper altos para sus bases de datos, para la alta disponibilidad y para la administración y despliegue de nuevos negocios, porque seguramente plantillaron cada despliegue ya en código y lo pueden hacer en segundos. Otro es Life is On, que es una modernización de un legacy de .NET. Entonces, esta empresa ya tenía su código, lo que quiso fue modernizarlo, modernizar su aplicación. Seguramente esa aplicación pues atendía clientes y personal interno de la organización. Entonces, pues estaba la posibilidad de empezar a modernizar, y como la aplicación ya era .NET, el salto que hicieron acá específicamente para Azure fue utilizar bases de datos administradas
el código en .NET seguía funcionando, o sea, seguían teniendo producción en una base de datos completamente administrada y les da pie para que en el futuro empiecen a cambiar este .NET a algún lenguaje más moderno, por ejemplo, .NET Core o otro lenguaje de programación, y ya se muevan a una base de datos o a un servicio completamente plataforma y hagan una innovación directa del servicio, ¿sí? Este es una optimización de costos para cargas de trabajo que son intermitentes. Entonces, como ustedes saben, la nube tiene unas capacidades bien interesantes y es que se paga por lo que se usa, ¿sí? Y cuando se dice lo que se paga por lo que se usa es que básicamente puedo tener bases de datos prendidas cierta cantidad de tiempo y si ya no las vuelvo a necesitar, apagarlas y no pagar por ellas. Entonces, hay negocios que por su trabajo, por su forma de trabajar, su forma de crecimiento, su solución como tal, tienen esos términos de volatilidad. Por ejemplo, las empresas que trabajan con proyectos normalmente pueden necesitar una infraestructura a cierto tiempo, pero después no necesitarla más. Entonces, la volatilidad se maneja aquí utilizando el consumo de servicios por uso y pues optimizando en términos de costos, eh, pues muy rápido, ¿no? Y el último son bases de datos que tienen que ver con IoT. Entonces, las soluciones de IoT son soluciones que generan demasiados datos. Por ejemplo, en el tema marítimo, imagínense la cantidad de variables que un barco puede llegar a tener, ¿no? No sé, presión atmosférica o la profundidad a la que está o la ubicación geoespacial, o sea, son demasiadas variables. Entonces, estas soluciones necesitan ser procesadas muy rápidamente y también se han creado dispositivos que están en sitio. Entonces, en el barco está el recolector de datos y él puede hacer un envío de carga masiva de datos hacia la nube para que los datos sean, digamos, analizados en el futuro. Eso es ya algo de otro nivel. Si hablamos de la optimización de costos, que es algo que a nuestros clientes les gusta mucho, digamos que Luis, Ashley, ¿sí? Sí, qué claro. pena, antes de que continúes, hay otra pregunta. Nos dice Nicolás, la versión de SQL instalada, creo que preciso es con el primer caso de uso que mostraste, en Linux, ¿es igual a la de Windows? ¿Funcionan los procedimientos de almacenado, reporting, todo? Es, es igual a la de Windows en términos del producto como tal, o sea, de SQL hacia adentro es exactamente igual. Lo que cambia es cómo se explica que eso es otro asunto, pero sí, la verdad tiene la mayoría de features de compatibilidad. Hay algunos de análisis services que no están del todo migrados, pero la mayoría de features de base de datos normales sí funcionan como tal. Perfecto, por ahora no hay más preguntas. Listo. Entonces, como les decía, otra cosa con la que podemos trabajar con nuestro cliente es en la optimización de costos. A veces nuestro cliente escucha nube y pues considera que es muy caro por la innovación que se implementa. Sin embargo, digamos, buscando que los clientes se suban a la nube, Microsoft ha implementado un montón de soluciones o puntos clave para hablar con el cliente cuando estamos trabajando. Entonces, hablando del primero, el beneficio híbrido, si el cliente tiene licencias con Software Assurance, puede tener unos descuentos altísimos, pues porque puede utilizar las licencias en on-premise y en la nube al mismo tiempo, ¿sí? Instancias reservadas, entonces cuando el cliente trabaja con una máquina o con un servicio que sabe que es el servicio que necesita y que por algún tiempo no va a necesitar cambiarlo o hacerlo crecer o va a tener un cambio en la configuración que tiene, puede optar por reservar una instancia y pagar menos a largo plazo en una instancia reservada. Esto es un mecanismo que usamos bastante en nuestros clientes, clientes que ya llevan un cierto tiempo, podemos aplicar este modelo y pues digamos que los descuentos son bien interesantes para que ellos empiecen a migrar hacia otra serie de recursos, es decir, ya con la consolidación de la base de datos y con el uso de esos servicios, pues podemos estar empezando a hablar de otra serie de servicios que podrían hacer mucha utilidad para el cliente. Monitoreo,
o aplicar innovación, por ejemplo, con servicios de inteligencia artificial. Una importante y que es un caballito de batalla muy importante para, no solamente para SQL, sino de hecho para cualquier escenario de Devantes, es que como se paga por lo que se usa, nuestro cliente puede empezar con algo muy pequeño y va pagándolo a ciertas horas para que ahorre completamente. Entonces, hace un tiempo digamos, un evento que hicimos con una empresa que ayuda a crecer los startups, algo que veíamos es que una arquitectura base con una aplicación web y con una base de datos básica en un escenario de Devantest puede costar menos de $20 al mes. Entonces, obviamente teniendo en cuenta que hay que apagar recursos, que hay que hacer cosas, ¿no? Sin embargo, pues estos precios son bastante cómodos para las startups, ¿no? Es muy interesante porque lo que se logra aquí es una democratización de la tecnología. Entonces, estos son tecnologías de punta a unos precios bastante asequibles para que las personas que quieran innovar con esto hagan sus innovaciones sin gastarse pues un montón de dinero y un montón de recursos en algo que al final puede que no llegue a producción y si llega pues en buen término también saltar a la producción. Y hay una parte muy importante que a veces no se tiene en cuenta y es que hay algunas cosas que están en free o en standby y en réplica. Esto es muy importante porque si nuestro cliente tiene licenciamiento en on-premise, él puede levantar una máquina en Azure hasta por 90 días sin tener que pagar el licenciamiento, mientras, por ejemplo, si tiene un tema de desastre en on-premise. Entonces, replica la máquina en Azure, la máquina está en stand-by, es decir, está en un proceso de estar apagada, pero constantemente replicada. Ahí no requiere licenciamiento y cuando la prenda tiene cierta cantidad de días para utilizarla en la nube mientras se recupera de su desastre sin pagar el licenciamiento. Esto es una parte bien, bien interesante, pues porque hay algunas características de alta disponibilidad que en otras nubes seguramente no van a tener. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sobre el tema de abrir una suscripción base, nosotros estamos ofreciendo para que gente quiera probar las bases de datos, ofrecemos en este momento 100.000 cores por segundo cada mes. Es decir, y esto es importante, estos cores son compartidos. O sea, puede la persona que quiere experimentar con la base de datos, subir una base de datos, crear el esquema de base de datos como tal, utilizar transacciones de esa base de datos para hacer pruebas, guardar algunos datos, hasta 32 gigabits de datos, es algo interesante para que hagan su MVP, su mínimo producto viable, su prueba de conceptos, su revisión del servicio y toda esta parte sin tener que gastarse un solo dólar utilizando la base de datos. Que hay un link que pueden aplicar. Básicamente cualquiera con una cuenta Outlook, Hotmail o un correo puede pedir esta base de datos y hacer algunas pruebas básicas. Obviamente no es un escenario para producción, no es un escenario para montar un pequeño negocio, es un escenario meramente de laboratorio, pero pues puede ser muy útil para las personas que están trabajando con esto. Sobre todo gente que ya sepa bases de datos de SQL, pues se le va a hacer muy fácil porque aquí las queries y pues básicamente el motor es el mismo. Pues no tienen acceso a una máquina como tal, pero pues ahí está la base de datos. No sé si hasta acá tengan preguntas. Por ahora no tenemos, ingeniero. Buenísimo. Entonces, algo que queríamos hacer en este escenario también era, ya vimos cuál es el producto de bases de datos, sabemos cómo funciona, sabemos qué hace, sabemos hasta dónde puede llegar, queremos enseñarles a dimensionarlo. Entonces, aquí estamos en la calculadora de precios de Azure, todos la conocemos. Básicamente, si nos vamos a la parte de databases, vamos a encontrar toda la oferta de bases de datos que nos puede ofrecer Azure. Entonces, aquí hay Azure SQL Database, el servicio plataforma. Aquí está, por ejemplo, las Managed Instance. Y en cómputo están las máquinas virtuales. Entonces, vamos a hacer los tres escenarios. Vamos a hacer una máquina virtual,
vamos a hacer una Manage Instance y vamos a hacer una base de datos por Azure. ¿Listo? Cuando tenemos la máquina virtual, entonces nosotros le decimos en dónde queremos que ponga la región, si es Linux o Windows, y aquí en la parte de Type solamente dice sistema operativo, entonces cuando solamente es el sistema operativo, pues hasta ahí llega y la selecciono, pero yo puedo pedir con SQL Server. ¿Listo? Ok, ya. Con SQL Server, y él me va a preguntar qué tipo de licencia, entonces estándar, web o enterprise. Empecemos por una estándar. Entonces vamos a buscar una máquina de 4 cores. Aquí también se aplica la regla de los 4 cores. Si no lo saben, la regla de los 4 cores dice que un servidor de SQL mínimo se tiene que licenciar con 4 cores. Así tenga 1, 2 o 3, se tiene que licenciar con 4. Entonces, pues aquí también aplica. Si cogiéramos un servidor de 2 cores, igual me va a aplicar 4 licencias. Entonces, de entrada podemos seleccionar 4 vCPUs con 8 GB de RAM y él nos va a dar un precio que está aquí, ¿vale? Esto es con SQL estándar y esto es funcionando todo el tiempo. Entonces, podemos dejarlo funcionando solamente 200 horas y obviamente va a bajar. Y la licencia también se va a cobrar por hora para esta máquina virtual. El típico escenario de pruebas y desarrollo. Entonces, ese sería el primer escenario. Si yo quisiera, puedo decirle, no, ¿sabe qué? Yo tengo la licencia de Windows y de SQL. Entonces, si se acuerdan, el precio era 400, quedó solamente costando $97. Estos $97 corresponden a este cómputo por mes, porque ya el licenciamiento me lo está dando la máquina. Si no tengo licenciamiento, entonces Azure me lo puede cobrar, pero entonces yo puedo decir, yo quiero aplicar un reservation, es decir, voy a pagarlo mensualmente, lo voy a pagar más barato, ¿sí? Lo voy a pagar más barato, pero pues va a haber un cambio del 41% en el costo. Costaba 450 casi, quedó en $361. Aquí estoy incluyendo $11 por mes de SQL y $292 de la licencia, perdón, de Windows y de SQL. ¿Listo? Que quede claro. Se pueden tener más beneficios. El cómputo promedio de esta máquina van a ser $57. Yo podría cambiar a otro tipo de SKU, por ejemplo, los tipo D, y aplicar, por ejemplo, más RAM. Entonces, vuelvo a los 4 cores, pero tengo más máquina porque tengo mucha más RAM en esta máquina virtual. Y puedo seguir aplicando reserva. También se puede aplicar una reserva 3 años y pues obviamente va a bajar un montón el precio del cómputo. Así está un año, 257, así está a 3 años, baja casi $80. Es un costo bastante interesante. Entonces, este es el modelo de flexibilización que nos ofrece la base de datos de SQL. Ahora una Managed Instance. En Managed Instance, lo mismo, escojo la región, sé que es una Managed Instance de entrada y aquí es donde le decía la parte del tier. Tengo propósito general y tengo business critical. Lo que cambia de uno a otro es la cantidad de 9 y lo que tiene que hacer Microsoft para que esto sea business critical. Un ejemplo básico es que en business critical nos pueden mandar a tener 2 regiones y la réplica se hace en vivo y en directo. Entonces hay que cubrir el licenciamiento y todo eso que está pasando por el otro lado. Entonces vamos a irnos con un propósito general y aquí puedo seleccionar si quiero que sea una sola instancia o quiero que sea un pool de instancias. Por eso decía en el ejemplo antes que si el cliente tiene una sola máquina de SQL y tiene todas las instancias consolidadas, tiene que escoger el pool de instancias porque todas las instancias de SQL, que no son otra cosa que bases de datos, corren en la mismo motor de base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo múltiples instancias y lo que le vamos a decir acá es, quiero unos procesadores de 5ª generación y lo voy a hacer a través de cores. Este modelo es a través de cores. Arranca en modelos de 8, 16, 24, 32. Que es una cosa importante. Estos cores son exclusivamente dedicados a SQL, ¿vale? Solamente dedicados a SQL, no están dedicados a ningún otro servicio. Es decir, que 8 cores pues, pueden ser bastantes a la hora de solamente estar dedicados.
En el término de cómputo, no hay reserva para este tipo de servicios, pero sí hay beneficio híbrido, ¿vale? Y el beneficio híbrido, como pueden ver, pues baja un costo importante. Perdón, no hay ahorro en SEI, pero sí hay ahorro en reserva. Entonces, a un año, ¿por qué no me deja? No, sí, no estoy bien, no me deja hacer reserva. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es que el storage crece en variables de 32. Entonces, si tenemos una máquina que necesite 1 tera, vamos a tener que dividir esos 1024 gigas en 32 para que nos den 32 discos, ¿sí? Entonces aquí necesitaría 32 unidades para guardar 1 tera. Dependiendo de lo que cambie aquí, los puntos de restauración pueden llegar a cambiar tanto en el modelo de bases de datos. Es decir, aquí mismo estoy contemplando el backup. En el modelo de bases de datos, el backup es otro servicio aparte que se cotiza por aparte. Mientras que aquí ya está incluido. ¿Listo? Esto, cuando son múltiples instancias, hay una forma de single instance. Esto baja el costo, pues definitivamente. Entonces se pueden combinar los modelos. ¿Listo? Y aquí sí ya puedo escoger otro tipo de hardware para mis máquinas o si ya lo... ¿Sí? Otra pregunta, pena te interrumpo. Claro. Justo ahí con el tema de costos nos dicen, ¿qué diferencia hay entre Saving Plan y Reservation? Son dos modelos, muy buena pregunta. Son dos modelos distintos. Entonces, el Saving Plan es un modelo que permite ahorrar costos, digamos, desbloqueando precios económicos y no se aplica para todos. El plan está para algunos tipos de procesadores. Entonces, cuando nosotros tenemos una referencia de máquina, esto significa familia D que soporta discos de estado sólido y versión 4, esto es un Intel. Pero nosotros tenemos otras familias de procesadores dentro de Azure. Esto no aplica para todos y es cuando tenemos un procesador que es bastante común, podemos activar un saving plan que me va a permitir ahorrar costos, pero si se dan cuenta el ahorro de costos es más bajo que reservation. La diferencia entre este y este es que este tiene políticas de permanencia y este no, ¿vale? Es la principal para no entrar a más detalles, pero realmente eso es lo que pasa con Saving Plan, ¿sí? Saving Plan es una forma mucho más volátil, no quisiera decirlo, no, modificable de lo que yo puedo hacer con la reserva. La reserva tiene unas reglas y es que si yo me quiero salir la reserva antes del año, puedo llegar a pagar una penalidad por cambiar la reserva. Si yo quiero subir la reserva, Microsoft me lo va a dejar hacer. Si yo quiero bajar la reserva, hay que entrar a revisarlo porque puedo pagar penalidades. Entonces, el modelo de saving plan yo lo llamo así, es un modelo intermedio. Si tenemos un cliente que se está subiendo a la nube, todavía no tiene certeza de muchas cosas, pero quiere ahorrar plata, saving plan. Si el cliente ya se subió a la nube hace algún tiempo y ya trabajó y hizo cositas y ya, digamos, tiene más confianza en el modelo y ahora lo que quiere es irse ya a un modelo más a largo tiempo y ahorrar, reserva. Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta. Listo, venga, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Listo. En Vantage Instance, recuerden pues que son escenarios donde yo tengo una funcionalidad muy alta en términos de disponibilidad, tal vez el costo también afecte esa parte, ¿sí? Aquí en este modelo donde single instance puedo poner una instancia de 4 cores y puedo que la instancia sea local redundant. Esto quiere decir que hay copias de la misma base de datos en la misma región, pero yo puedo hacer zona y mandar otra base de datos como réplica en estado activo o pasivo hacia otro lado, ¿vale? Entonces, este es el modelo. Aquí también está la posibilidad del storage, de configurar el backup y esta parte es importante de manejar las retenciones. Esto modifica el precio del backup, pues porque más retenciones que tenga que hacer, más duplicidad voy a tener y más almacenamiento voy a requerir. ¿Listo? Ahora hablemos de la última, que son las Azure SQL Database, que son las
las finales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y estemos alineados, Virtual Machines, Managed Instance y ahora la SQL Database. Entonces, aquí hay múltiples modelos. Single o Elastic Pool. Elastic Pool significa que puedo montar más de un motor de base de datos en el mismo servicio y van a compartir las cuotas que manejan. Entonces, dejemos Elastic. En Elastic solamente, en Elastic puedo trabajar, como lo decía, vCores, que era lo que nos hacían la pregunta, o lo que se llaman DTUs, Data Transaction Unit. Entonces, miremos el ejemplo que hablábamos antes. Nuestro cliente está utilizando Data Transaction Unit y esta base de datos soporta 100 transacciones por segundo, ¿sí? Entonces, y tiene 100 gigas incluidas para storage para cada base de datos y 200 por base de datos. Esto básicamente cuesta 0.3 centavos de dólar la hora. ¿Qué pasa? Si nuestro cliente necesita más accesos por segundo y más storage, la única forma es crecer así. Entonces, si se dieron cuenta, vale el doble, ¿sí? Entonces, este modelo es un modelo que se utiliza en algunos casos para los primeros trabajos. Miren, en el modelo básico, con la menor cantidad de TUs posible, esto vale la base de datos. Pero si yo solamente estoy haciendo mis pruebitas y lo hago en horario no laboral, miren lo que cuesta la base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento de estos servicios termina siendo exponencial y entonces crecer se vuelve un tema de duplicar recursos y digamos no hay tanto acceso, no hay tanta movilidad entre recursos porque siempre se siguen duplicando. ¿Vale? O sea, miren, siguen y van a poder seguir. Entonces, en algunas ocasiones, este modelo aplica mejor que el otro, pero a veces el modelo de vCores es mejor. Aquí ya no me preocupo por la cantidad de transacciones, sino por aplicar cores a este servicio. Yo le puedo decir, necesito 6 cores. 6 cores cuestan $2.980, pero eso mismo atienden, no sé, fácilmente unos 2.000 DTUs por segundo. Obviamente eso depende de la transacción, ¿no? Eso también es algo importante. Pero atenderían casi 2.000 DTUs por segundo y pueden llegar a ser más baratos que 2.000 DTUs por segundo. Entonces, antes de pasarse al modelo de Managed Instance, sería primero revisar el modelo por vCores, ¿sí? De hecho, aquí voy a bajar todavía más porque este es General Propose. General Propose es 99.99 y Business Critical es 99.999 y per escala ya es una cosa de más de 4 o 5 data centers, ¿vale? Para que se tenga también en cuenta. Pero normalmente nuestro cliente está en propósito general, el precio no es nada incómodo y pues tienen acceso a más transacciones. Aquí lo importante es saber cuántas pools voy a tener y cuántos storage voy a tener, cuántos logs puedo llegar a asignar y en los temas de backup, point restoration y el tema de retención en el tiempo para saber cuánto data del servicio. Exactamente igual que el modelo, aplica beneficio híbrido y puede aplicar instancia reservada. Entonces, en instancia reservada, en Pay As You Go, pasa de costar $666 a costar 433. Es un número importante lo que baja. Otra pregunta, ingeniero Luis. Nos dicen, Ezequiel nos dice, buen día, estando en un modelo de DTU, ¿se puede pasar a Virtual Core? Muy buena pregunta. Depende qué tan viejo sea el modelo de DTU. Si es de los recientes, la respuesta es sí. Si fue montada hace mucho tiempo, la respuesta es que ha creado un servicio nuevo. Cuando digo reciente, es el último año más o menos. Perfecto. Por ahora no tenemos más preguntas. Entonces, volviendo a nuestra presentación, esto fue a través de Azure SQL Database, es decir, el producto nativo de Microsoft para hacer bases de datos y la gestión y bueno, todo lo que eso implica. Sin embargo, Microsoft no se ha quedado quieto en términos de los demás fabricantes, porque también entendemos que el mundo es multicolor. Entonces, aquí está
Postgres. Entonces, todo lo que les conté que se podía hacer con SQL, también tenemos la oferta hacia Postgres. Es decir, máquinas virtuales o servicios de plataforma basados en Postgres con imágenes certificadas, en alta disponibilidad, de misión crítica, mejor dicho. Lo mismo que acabamos de hablar se va a poder ofrecer con Postgres. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con las comunidades y con los fabricantes que trabajan con Postgres y estamos en lo que hemos venido trabajando nosotros, hemos agregado estos temas de estos 5 temas que están viendo en pantalla, los hemos agregado como features que se pueden encontrar dentro de nuestros servicios. Es decir, Postgres en infraestructura hace esto, pero con muchísimo código nosotros lo volvimos opciones automatizadas dentro del servicio. ¿Listo? Así como las bases de datos se volvieron un servicio nativo, las bases de datos de Postgres son un servicio nativo de Azure, pues por supuesto se comunican contra todos los otros servicios. Entonces la posibilidad de asignar permisos de usuario, dejarlos en escenarios donde solamente se accedan a través de puntos privados, trabajar o integrarse con la red virtual de Azure, encriptar los datos de la data guardada en Postgres, Defender para anti-malware, antivirus y anti-spyware de esas bases de datos, múltiples zonas y georreplicación de los datos utilizando el storage de Azure, es decir, tener 2 Postgres distribuidos geográficamente y que los Postgres tengan el mismo nivel, la posibilidad de analizar el performance, es decir, monitoreo directo y nativo de Postgres, Azure Policies para aplicar políticas de mejores prácticas a las bases de datos, y uno que me parece súper importante que todos deberíamos estar trabajando ahorita, Azure Advisor. Entonces, Azure Advisor es una solución de inteligencia artificial que evalúa nuestra suscripción de Azure y se apoya en servicios como Monitor, Sentinel y Defender for Cloud. Hace unos días, hace 8 días exactamente, una sesión de eso también desde acá, desde LOL. Entonces, ese servicio nos puede dar recomendaciones de mejores prácticas para mantener un Postgres SQL funcional. ¿Listo? Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que pues es un servicio nativo ya y que si se hace arquitectura, así se ve. Entonces, es un servicio administrado por Microsoft, pero es Postgres. ¿Dudas de este servicio? ¿Algún caso de uso? No, Inge, por ahora no tenemos más dudas. Perfecto. Otro que es importantísimo para el open source es MySQL. MySQL es una de las bases de datos más utilizadas cuando se habla de open source y por supuesto esto no era una información ajena para Microsoft. Entonces es la misma discusión. Nos asociamos con las comunidades, con los desarrolladores, con los fabricantes que trabajaban con MySQL y generamos nuestra propia oferta MySQL directamente en la nube, ¿vale? Esto pues es bien interesante porque hay mucha base instalada y poderles decir que MySQL es un servicio nativo de Azure, pues les da todas las capacidades que de las que acabamos de hablar. Y vuelvo e insisto en el mismo mensaje. Lo mismo que hablamos para SQL, para Azure SQL, como para Postgres, también aplica para MySQL. ¿Listo? Entonces, aplica como un servicio nativo de Azure, lo podemos monitorear a mucha profundidad, podemos hacer cambios importantes en términos de la solución y el servicio. O sea, hay un tema de administración importante que nosotros estamos teniendo con estas soluciones que no son Microsoft, valga la pena decirlo. O sea, esto es de terceros, pero están dando la bienvenida. Aquí de hecho me hubiera gustado meter más slides, pero no quería alargar la conversación porque todo esto que acabamos de hablar también va a aplicar a servicios como Oracle. Entonces, nosotros hemos venido desarrollando una alianza y estrategia comercial con Oracle
y en un principio pues nosotros podíamos correr máquinas con Oracle Linux y con sus productos instalados sobre esas máquinas virtuales. Sin embargo, este año se anunció la posibilidad de correr OSI, que es Oracle Cloud Infrastructure, pero en Azure. ¿Eso qué quiere decir? Es la posibilidad de tener una plataforma pues de Oracle, pero corriendo en modelo plataforma, es decir, servicios administrados completamente por Microsoft con un producto de un tercero que es Oracle como base de datos. Entonces, esa también es una posibilidad que no quería dejar por fuera de la mesa. Preguntas, dudas, inquietudes. Por ahora no, en este momento no hay más preguntas, ingeniero. Toda esta madurez en servicios ha permitido que nosotros empecemos a innovar hacia otros campos en los datos. Entonces, hoy en día, no solamente podemos correr bases de datos, sino tenemos herramientas para lo que se conoce como un data engineer que nos permiten hacer extracción, transformación y carga de datos en modelos para hacer procesos de BI complejos. Más adelante en esta charla vamos a hablar de Fabric. Sin embargo, es, lo que quiero decir con esto es que también hay una plataforma de administración y gestión de datos que desembocó en Fabric como servicio, ¿sí? Y eso también es bien importante mencionarlo. Entonces, esas son herramientas para el Data Engineer, como también tenemos herramientas para el Data Science. Entonces, si sus clientes o sus organizaciones están haciendo cosas con ciencia de datos, Microsoft tiene los servicios para eso. Solo para ponerlo como parte del conocimiento que tenemos que tener, esta es una arquitectura de procesos de ETL, extracción, transformación y carga, utilizando servicios nativos de Azure, ¿sí? Aquí tenemos data no estructurada, la cargamos a través de un conector, utilizamos un lago de datos para llevar todos los datos de una organización y utilizamos servicios como Databricks, por ejemplo, para hacer análisis de datos, o nos vamos a modelos de data warehouse multidimensionales para que podamos construir modelos de negocio basados en servicios. Dicho esto, y ahí sí quisiera darle paso a Jason, pues digamos, toda esta cantidad de servicios que hemos desarrollado, que es una historia muy parecida a la de Office 365, ha permitido que Microsoft haya podido crear una plataforma tipo SaaS, software como servicio, para la gestión de los datos y la administración de los reportes del negocio. Entonces, Jason. Gracias, ingeniero Luis. Ok, solamente me voy a asegurar de que se esté viendo bien. Si me confirma primero, Luis, si se ve bien. Lo vemos. Listo, perfecto. Bueno, bueno, entonces como lo estaba mencionando el ingeniero Luis, hay una solución que tenemos dentro de Microsoft que se llama Microsoft Fabric, que integra todas estas capacidades que podemos tener, digamos, dentro de distintos roles en la organización: un ingeniero, un arquitecto de datos, un analista, un administrador, un científico, y todo nos lo entrega como una solución, como software, como servicio. Veamos un poco, digamos, la labor del dato en las compañías y cómo empieza todo este proceso. Entonces, nosotros en las compañías, o la mayoría de las compañías, parten de un patrimonio de datos bastante complejo, distintas fuentes de datos, distintos equipos que a la vez utilizan las mismas.
Y esto se va evolucionando de forma pues orgánica con lo que tienen las compañías. Esto se vuelve desafiante para las compañías, ya que con el tiempo tienen que tener soluciones especializadas y también fragmentadas de acuerdo con las necesidades de cada uno. ¿Esto qué puede pasar? Que, digamos, nuestros datos sean ineficientes, por ejemplo, que tengamos una expansión de data innecesaria y asimismo, por ejemplo, que tengamos copias de los datos también que sean realmente innecesarias. A lo que voy es que si yo tengo una fuente de información, yo puedo trabajar directamente con esa fuente y no tener que estar generando varias copias de esa fuente de información, lo que a la final me puede generar demoras, por ejemplo, en los procesos de consulta, en los procesos de machine learning o en diferentes procesos que se generen al interior de la compañía. Esto es un poco de las herramientas, o sea, sí se ve un poco pequeño, pero de todas las posibilidades que hay dentro del mercado, por ejemplo, hoy en día, sí creo que se ve un poco pequeño, pero entonces tenemos herramientas a nivel de infraestructura, herramientas especiales solamente para analítica, otras para temas de machine learning, inteligencia artificial, otras aplicaciones de negocio, y al final todo esto coincide en que nosotros tenemos la administración de nuestros datos. Hoy en día esto se puede generar de forma compleja en las organizaciones y ahí es donde viene Fabric con su plataforma inteligente, ese es el nombre que Microsoft le da, y básicamente es una solución integral que ayuda a las organizaciones a que aprovechen el poder de los datos y que puedan obtener información de los datos. Recuerden que los datos solos no genera valor para las compañías. Los datos los convertimos en información con esta herramienta y nos ayuda a impulsar la innovación, a mejorar, por ejemplo, las experiencias que tienen nuestros clientes y a la final lo que todos queremos es poder mejorar los resultados de las compañías. Fabric tiene una variedad de soluciones incluidas, ya las vamos a ver un poco más adelante, que nos permiten realizar desde ingesta de datos, transformación, modelos de machine learning, visualización, pero todo dentro de la misma plataforma, que digamos que es el valor también que nos da esta herramienta. Entonces, esta herramienta es fundamental para nosotros poder, digamos que tener un ciclo de vida del dato estructurado y de forma uniforme. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que nosotros venimos de modelos donde tenemos múltiples servicios de analítica a un servicio que esté unificado. Eh, Distintos orígenes de datos también que nosotros podemos tener, porque es lo común que tienen todas las compañías, que no todos los datos estén dentro de una sola fuente. Podemos tener data en archivos locales, ERPs, ERMs, bases de datos como las que mencionó hace un momento el ingeniero Luis, ¿cierto? Y básicamente lo que nos permite Fabric es poder tenerla, toda esa data integrada en un solo lugar. Podemos nosotros tener todas las bases de datos unificadas en un único lago de datos, que es el concepto de One Lake que maneja Fabric, ya lo vamos a ver un poco. Y podemos también llegar a un modelo donde esté la inteligencia artificial generativa construida e integrada dentro de cada una de estas soluciones. Vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente esto es lo que nosotros tenemos dentro de Fabric. Y estas son las capacidades que Fabric nos da a nosotros para poder trabajar. Tenemos una herramienta que se llama Data Factory. Data Factory. Data Factory nos permite a nosotros conectarnos a distintas fuentes de datos dentro de nuestra plataforma, datos externos, datos de cualquier fuente y hacer un proceso de canalización de datos, que básicamente podría ser como lo que manejábamos en on-premise y es construir los ETLs. Tenemos servicios de Synapse. Synapse es una herramienta que nos permite ingeniería y ciencia de datos, una herramienta nativa de Azure, pero que está integrada dentro de Microsoft Fabric.
Entonces, ¿qué nos da Synapse? Nos da posibilidad de tener un data warehouse, de realizar ingeniería de datos. Normalmente los datos que nosotros extraemos, los datos no están organizados y estructurados como nosotros necesitamos. Entonces, estas herramientas nos permiten hacer eso, crear modelos de Machine Learning también, por ejemplo, para hacer, no sé, una predicción de ventas en un tiempo determinado. Ya más adelante vamos a ver unos casos de uso, pero para que entiendan es lo que nos permite realizar esta herramienta. Tenemos un servicio tradicional que la mayoría debemos conocer, que es el servicio de Power BI. Eh, digamos que aquí está integrado dentro de esta herramienta para que al final con los datos nosotros podamos crear visualizaciones que generen valor, digamos, para los usuarios del negocio, por ejemplo, para un gerente, una persona que toma decisiones. Y también hay incluida una herramienta que se llama Data Activator. Esta herramienta lo que nos permite hacer es crear acciones basadas en la ingesta de datos en tiempo real, como por ejemplo yo puedo estar recibiendo data en tiempo real de la temperatura en la que se encuentran unos alimentos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar acá? Que yo puedo decirle que la temperatura debe estar entre, no sé, 20 grados centígrados y 40 grados centígrados. Si la temperatura se sube, por ejemplo, un poco más allá de los 40, él me va a generar una alerta y me va a decir que la temperatura de los productos no es acorde y eso me va permitir, por ejemplo, proteger los productos o, por ejemplo, reaccionar para que no pues se me vayan, digamos, a dañar. Hay un concepto demasiado importante que nosotros utilizamos dentro de esta solución y es el One Lake, para que lo tengan, digamos, en cuenta. El One Lake es un lago de datos que básicamente me permite conectarme a cada una de estas herramientas y todo unificado, o sea, toda mi data va a estar unificada. Entonces, ahora, por ejemplo, como les mencionaba y les mostraba en una de las diapositivas anteriores, los datos, la mayoría de las compañías los tienen separados. Entonces, por ejemplo, puedo tener una base de datos de SQL, puedo tener otra en MySQL, puedo tener otra de Oracle, puedo tener data en Amazon, otra en Azure. Y puedo estar teniendo complicaciones para llegar acá a este señor de Power BI y realizar un informe que me pueda generar valor. Entonces, esta herramienta me permite unificar todas estas fuentes de datos, poder trabajar con ellas y lo bueno es que va a estar unificado como tal este almacenamiento. Entonces, la data que yo integro, por ejemplo, con Data Factory, la puedo transformar con Synapse y a eso que yo trabajé, por ejemplo, en Synapse y yo por ejemplo, modifiqué los datos o la estructura o los transformé, por ejemplo, yo los puedo pasar a un data warehouse, ya donde lo tenga, por ejemplo, limpio, digamos, tenga limpia toda la información y ya lo puedo conectar directamente a Power BI, una conexión nativa, una conexión directa para poder entregar información de valor a las personas que tomen decisiones en la compañía. Eh, Fabric es una solución DaaS, software como servicio, es decir, todo lo que está por detrás de la plataforma lo administra Microsoft, ¿sí? Redes físicas, pods físicos, eh, temas, por ejemplo, de sistemas operativos, licenciamiento. Microsoft a mí lo que me entrega es aparte de una suscripción que yo voy a activar a través de Azure, ya vamos a ver un poco el tema de los costos, me va a dar ya toda la plataforma para poder empezar a trabajar con esto. Tenemos también seguridad y gobernanza de la información. Esto lo podemos inclusive integrar con Microsoft Purview para tener un control más avanzado de la data y nos va a permitir a nosotros poder tener un control de acuerdo pues, con las políticas que tengamos internas de la compañía. Avancemos, vamos a ver si hay preguntas. Creo que por ahora no. Si bien tienen preguntas, por favor las van dejando en el chat. Pensemos también que Fabric puede ser
como Microsoft 365. Es decir, en Microsoft 365 yo tengo Word, tengo Excel, tengo PowerPoint, ¿cierto? Y cada uno de estas herramientas me permiten trabajar con un almacenamiento que es el OneDrive, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ese OneDrive es el OneLake que me permite, por ejemplo, conectarme a cada una de estas fuentes de datos y me va a permitir trabajar con la información de forma directa y todo pues va a estar asociado dentro del mismo espacio de trabajo. ¿Qué tenemos también adicional dentro de Fabric? Tenemos la capacidad y la posibilidad de utilizar Copilot en cada una de estas herramientas, no solamente en Power BI, que también para que lo tengan en cuenta, y eso lo he visto mucho, los clientes están llegando a nosotros a Fabric por por el uso de Copilot. Muchos clientes, no voy a generalizar, pero muchos clientes que están llegando a nosotros diciendo que quieren utilizar Copilot para Power BI, solamente que esta capacidad está habilitada en, en Fabric, ¿sí? No directamente desde Power BI. Entonces ahí también nosotros debemos analizar muy bien estos casos, ya que si el cliente, por ejemplo, solamente utiliza capacidades de Power BI, mmm, no es tan bueno recomendar que activen toda la solución de Microsoft Fabric porque pues todas estas herramientas no se les estaría dando uso. Ahora, depende mucho del caso, ya vamos a ver unos casos de uso, pero esa es la idea también que nosotros podamos identificar qué le puedo yo ofrecer a un cliente y en qué casos, ¿vale? Aquí les mencionaba un poco de lo que es Purview, que básicamente es esa herramienta que nos permite realizar toda la administración y gobernanza para nosotros poder tener nuestra data controlada, que esto es bastante importante y es uno de los miedos que tienen los clientes cuando se suben a la nube y es el tema de la seguridad de su información. Eh, pues bueno, aquí están las características claves que tienen cada una de las herramientas. Les menciona Data Factory, canalizaciones de datos, nos permite conectar varios orígenes y pues las podemos traer hacia el OneLake, que sería nuestro destino. Data Engineering nos permite realizar esa transformación de datos a escala. Eh, Podemos tener nuestro Data Warehouse que nos va a proporcionar un rendimiento y una escalabilidad pues basada en SQL, lo cual pues es líder como tal en el sector. Entonces, son como tal las ventajas que nosotros podemos tener con esta herramienta. Podemos tener ciencia de datos, entonces aquí un poco por ahí lo que estaba mencionando el ingeniero Luis, que son los roles también que tenemos dentro de la compañía asociados con el tema de datos. Aquí el científico de datos puede crear sus modelos de Machine Learning con la misma información que ya ha trabajado un ingeniero de datos y ha transformado información limpia, entonces eso también es una facilidad. Tenemos una herramienta que se llama Real Time Analytics, que básicamente nos permite crear información procesable a partir de datos en tiempo real. Tenemos, como les mencionaba, Power BI, bueno, la herramienta que conocemos de inteligencia de negocios, y Data Activator, que ya les mencioné eh, un ejemplo que nosotros tenemos. ¿Qué capacidades nosotros tenemos dentro de Fabric? Entonces, básicamente nosotros podemos tener un análisis unificado de extremo a extremo. Es decir, que nos permita trabajar a cada uno de los roles asociados dentro del ciclo de vida de la información. Entonces, los ingenieros de datos, los científicos, los analistas, los usuarios empresariales y los administradores puedan trabajar dentro de la misma plataforma. Actualmente, por ejemplo, los ingenieros de datos tienen complejidades y digamos con el tema de los ETLs, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que tienen que conectar distintas fuentes, por ejemplo, las compañías pues tienen que comprar distintas herramientas y licencias adicionales para poder hacer esa implementación de ETLs, eso genera retrasos y pues a la final eso se ve reflejado en costos para las organizaciones. Los científicos de datos,
digamos que no tienen una colaboración unificada con, digamos, los demás actores de datos, lo cual pues hace que las canalizaciones de datos no tengan una buena calidad, los modelos de Machine Learning no los puedan probar de una buena manera. Entonces, eso genera dificultades también para la toma de decisiones. El analista de datos, muchas veces, y lo que nosotros vemos es que tiene, digamos que, acceso a la data, pero tal vez esa data no esté de forma correcta, no esté, digamos, bien cargada, bien transformada, depurada, ¿cierto? Entonces, tal vez eso genera dificultades para mantenerse al día con los informes que tengan que entregar, que tengan que, por ejemplo, actualizar y escalar, enviar a un gerente, a una persona que toma decisiones. Eh, También la forma en que integramos, porque a veces cuando nosotros construimos un informe, eh, debemos integrar distintas fuentes. Entonces, si se dan cuenta, eh, estas son dificultades que presentan, y de hecho la presentan todos los usuarios que están involucrados en el ciclo de vida del dato. ¿Sí? No solamente el analista, que es el que crea, por ejemplo, el informe de Power BI, sino que para llegar a eso hay un trabajo previo. Normalmente estos roles no están así definidos pues, por distintas personas en la compañía, a veces una misma persona hace todo, pero estas son dificultades que se ven muy comunes dentro de las organizaciones. Por aquí nos dice Marco que si podemos compartir la grabación. Claro que sí, Marco. Vamos a colgar este video en YouTube, en el canal de Licencias Online. Ahí lo puedes consultar posterior. Sigamos. Bueno, estas son como las dificultades que nosotros vemos. Eh, digamos, también los usuarios empresariales, pues si quieren ellos profundizar en alguna información, necesitan, por ejemplo, acceder a información de varios sistemas, que normalmente no se les entregan un reporte unificado. No sé, por ejemplo, un ERP, un CRM, también que son informaciones críticas del negocio y no la tienen, digamos, a la mano, tienen que hacer una correlación de esa información de forma manual, lo cual, pues, eso se traduce en que les va a requerir mucho tiempo. Y digamos que los administradores de datos, lo que ven es que hay una expansión de datos, no hay una visibilidad y no hay unas herramientas de gobernanza. Entonces, pues eso hace que se repliquen los datos, que hayan riesgos de seguridad, que eso es demasiado importante y más con la información. ¿Qué es lo que nos ayuda, por ejemplo, en este caso, Microsoft Fabric? Es que nos permite empoderar a todos los actores del proceso con la experiencia específica que cada rol necesita. Entonces, para que los ingenieros, los profesionales de datos, los científicos, analistas y demás, pues se sientan cómodos con la plataforma. Esto lo que nos va a permitir es que se aumente la productividad, que mejore el rendimiento, que se reduzca ese dolor en la integración de la data con una solución pues unificada. Va a minimizar los tiempos y esfuerzos de cada uno de estos roles, ya que pues utilizamos un one lake, recuerden ese concepto que básicamente es el almacenamiento único, y ellos se pueden centrar, cada uno de estos roles se pueden centrar en generar valor, cada uno pues desde su rol, y no tanto de pronto de tener que preocuparse por todos estos temas de plataforma, de administración y demás. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos también integrar Fabric o también qué nos permite Fabric. Fabric no solamente trabaja con Microsoft, para que lo tengamos en cuenta. Les mencionaba que utiliza Data Factory y Data Factory me permite conectarme a más de 200 fuentes de datos. Como pueden ver en la imagen, puedo conectarme a Amazon, puedo conectarme a Dataverse, por ejemplo, si yo tengo Dataverse de pronto para los que no lo tengan presente, es la base de datos de Dynamics, puedo conectarme con fuentes de datos de Google,
con almacenamiento de S3, con orígenes de datos locales. Aquí yo lo que utilizo es un Data Gateway, que es una puerta de enlace que me hace la conexión con Fabric. Puedo conectarme con un Apache Iceberg y pues muchos otros orígenes de datos, básicamente, que lo que me van a permitir es tenerlo todo unificado en un OneLake para poder luego trabajar con mis herramientas y realizar, o bueno, generar valor como tal a la organización. ¿Qué vemos nosotros también? La mayoría de las empresas quieren impulsar una cultura, digamos, de los datos donde la organización tome decisiones basadas en los datos. Eso es lo que la mayoría de los clientes quieren, ¿cierto? Tomar decisiones basadas en los datos. Ahora hay muchas que no están preparadas para ello, pero eso es lo que nos permite Fabric. Podernos integrar con, por ejemplo, toda la suite de Microsoft 365, que lo podemos hacer a través de Power BI. Por ejemplo, todo el tema de Dynamics, toda la suite de Power Platform, que son pues soluciones nativas de Microsoft. Pero adicional a eso también, yo puedo, de pronto no sé si lo alcanzamos a ver, pero puedo también, digamos, hacer esa colaboración con soluciones de inteligencia artificial de Azure, e inclusive yo podría crear servicios de OpenAI dentro de Azure con información que yo ya tengo dentro de Fabric. Entonces, si se dan cuenta, me permite esa colaboración, eh, tener esa información unificada dentro de la misma plataforma. Y bueno, como les mencionaba, no solo eso, sino pues también podemos trabajar con aplicaciones de terceros. Pues aquí vemos las más conocidas, pero podemos integrarnos y llevar ese análisis de los datos a otro nivel. Administración y gobernanza, yo les hablaba de nuestra herramienta que es Microsoft Purview para administrar la seguridad de la información, administrar la información, la gobernanza de todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Y pues también hay soluciones de terceros que se pueden utilizar para esto y nosotros nos podemos integrar. Aquí vemos un poco de inteligencia artificial, pero básicamente es lo que les mencionaba que nosotros podemos en Azure Artificial Intelligence Studio, que es la plataforma que hay en Azure, nosotros podemos ejecutar modelos que estén basados con información que tenemos en el OneLake y poder así realizar, digamos que un análisis de esa información o crear, por ejemplo, bots que me respondan en base a la información que yo tengo. Aquí les muestro un poco más, por ejemplo, en la imagen que básicamente se conecta es a un OneLake, pero me permite hacer eso, me permite poder combinar estas dos herramientas. Aquí simplemente es una conexión nativa de Microsoft, donde nosotros nos conectamos e integramos estas herramientas y ya nos centramos en la parte del desarrollo, por ejemplo, de nuestra solución de inteligencia artificial. Administración, gobernanza y seguridad en Fabric. Les hablaba de esta herramienta, Microsoft Purview, que es la de Microsoft, ¿sí? Podemos administrar, proteger los datos con Microsoft Purview. Aquí ya Purview puede ser otro tema porque tiene demasiadas aristas y también opciones donde nosotros podemos customizar los escenarios que tenemos. Pero quédense con el mensaje de que en esta plataforma no dejamos de un lado la administración, la gobernanza y no dejamos de un lado la seguridad de la información, que básicamente pues es lo que es el corazón de las compañías. Vamos a ver unos casos puntuales de uso. Tenemos aquí 5 casos donde la idea es que veamos cómo se aplica la solución, cuál sería, cómo se aplica Microsoft Fabric, cuál sería la solución dentro de Fabric que nosotros podemos utilizar para este caso y cómo nosotros también podemos identificar esta oportunidad que pueden ser casos con los que nosotros estamos en el día a día. Entonces vamos a ver, el primer caso es una optimización de inventario
en un retail, en un comercio minorista. Entonces, ¿cómo se aplica? Integración de datos de ventas en tiempo real con el sistema de gestión de inventario. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Vamos a activar Power BI para visualizar los datos de ventas y utilizamos el servicio de Synapse, que está incluido dentro de Fabric, para hacer un análisis avanzado de los patrones de compra. ¿Esto qué nos va a permitir? Que nosotros mantengamos, por ejemplo, un inventario acorde con las compras que está teniendo la compañía. ¿Cuál es la oportunidad en este caso? ¿Cómo nosotros vemos la oportunidad? Eh, pues con las charlas que nosotros tenemos con los clientes, si por ejemplo nuestros clientes tienen problemas de sobrestock o falta de stock en la cadena de suministro. ¿Listo? Básicamente de esta forma nosotros podemos identificar esa oportunidad. Damos otro caso y es tener un análisis predictivo en un sector financiero. Vamos aquí a hablar de un banco. ¿Cómo aplicaríamos Fabric? Entonces, implementaríamos modelos de Machine Learning para predecir riesgos crediticios y fraudes. ¿Cómo se aplicaría Fabric acá? Utilizaríamos modelos de Machine Learning para entrenar modelos predictivos, el cual me va a poder entregar a través de Power BI, que es nuestra herramienta de visualización, los resultados donde me pueda decir esos riesgos y esos fraudes. ¿Cómo nosotros podemos identificar esa oportunidad? Bueno, en esa conversación donde el cliente nos diga que tiene altos índices de morosidad o hay fraudes en las transacciones de los clientes, básicamente. Pero si se dan cuenta, esto lo podemos identificar desde la conversación que nosotros tenemos con el cliente, escuchando al cliente cuál es el dolor que está presentando y así nosotros podemos orientar la oportunidad. Vamos a ver otro caso. Tenemos, listo, gestión de la experiencia del cliente en telecomunicaciones. Tenemos entonces aquí que podríamos aplicar Fabric haciendo un análisis de datos de la interacción de los clientes para mejorar la satisfacción y reducir la tasa de abandono. Entonces, esto puede ser con una compañía de telecomunicaciones. Básicamente aquí, ¿qué hacemos? Integrar Data Factory para hacer esa ingesta de información de múltiples canales, porque normalmente nosotros no tenemos un solo canal, sino aquí se puede hablar de un canal telefónico, correo, WhatsApp, que son los canales, por ejemplo, que se manejan en telecomunicaciones. Tener esa data centralizada con Data Factory, hacemos las canalizaciones y luego utilizamos Power BI para hacer ese análisis y visualización de la información, se le entregue a la persona encargada y pueda tomar esas decisiones o pueda ver en qué es lo que se está fallando, porque los usuarios no están contentos con el servicio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver? Pues en una conversación con el cliente donde nos diga, por ejemplo, que su satisfacción o su nivel de satisfacción está por encima de las métricas que tiene establecidas y también las tasas de abandono. Esto habría que verlo con los KPIs que tienen también los clientes. Perdón, voy a revisar si tenemos preguntas. Creo que no tenemos más preguntas por ahora. Vamos a revisar rápidamente los costos porque veo que nos estamos quedando sin tiempo. Aquí tenemos otros casos, pero vamos a pasar al tema de los costos. Bueno, Microsoft Fabric se simplifica. Si ustedes vieron la presentación, yo les dije que Microsoft Fabric tenía varias herramientas, tenía Data Factory, Synapse, Power BI, Data Activator, ¿cierto? Si eso se implementara de forma independiente, pues cada servicio asociado tiene su costo. Microsoft Fabric lo simplifica y nos cobra de dos formas. Entonces, a través de un modelo de Pay as you go, primero nos cobra cómputo, ¿cierto? Entonces, ahora creo que lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente diapositiva, que son las unidades de capacidad. Entonces, nosotros podemos adquirir el cómputo a través de unidades de capacidad. Las unidades de capacidad básicamente es el poder de cómputo que está por detrás para nosotros hacer la ingesta, la transformación de datos, visualización, entrenar modelos y demás. Y adicional a eso,
el almacenamiento. Entonces, el cómputo se puede adquirir en un modelo de Pay as you go o lo puedo reservar a un año. Por ahora no se puede reservar a 3, sino solamente a un año. Y el storage yo lo voy a pagar por lo que use, básicamente. Si creo un modelo de canalización de datos donde, no sé, tenga 5 GB de almacenamiento, Micro me va a cobrar a mí las 5 GB. ¿Listo? Que yo quiero una tera, pues usted puede activar una tera, pero pues Microsoft le va a cobrar únicamente lo que se esté utilizando. Aquí de pronto un gráfico para que entiendan lo que les mencionaba el modelo tradicional integrado con Power BI, que es, digamos, lo que nos consultan a nosotros los clientes. Utilizar el Power BI Desktop es gratuito pues en cualquier escenario, pero estamos hablando aquí de Microsoft Fabric. Aquí básicamente, como les mencionaba, Microsoft Fabric funciona por capacidad, entonces dependiendo de la capacidad que yo seleccione, tiene un valor. Algo importante es que la única capacidad que me da a mí el derecho de usar Copilot para pues, Fabric y para todas las otras herramientas es la F64. Y la F64 también tiene algo, y es que es la única que me da usuarios ilimitados de Power BI. Hoy en día, para yo poder compartir modelos de Power BI con otros usuarios, cada usuario debe tener su licencia. Con Fabric, con la F64, es la única, aquí repito y hago esta aclaración, la F64 es la única que me permite que tanto usuarios internos como usuarios externos, claramente tienen que estar nombrados dentro del directorio, puedan consumir esos reportes de Power BI sin tener un licenciamiento. Estos costos que tengo aquí son como referencia o son costos públicos que ustedes pueden igual consultar dentro de la página de Microsoft, que son por hora. Y Fabric se cobra el cómputo por uso. O bueno, si lo reservamos a un año, pues sí ya nos cobraría una tarifa fija. Pero si no, nos cobra por hora y adicional el almacenamiento también por gigabyte almacenada por mes. ¿Listo? Para que también lo tengamos ahí en cuenta. Aquí les dije que Copilot únicamente se activaba en la F64 para que lo tengamos muy en cuenta. De hecho, eso es una de las solicitudes o las preguntas que más respondemos. Solamente a partir de la F64 o superior o Power BI Premium por capacidad, pero esto ya no se está vendiendo. ¿Sí? Esto se está renovando hasta el 2025, lo que ya venía, pero nuevo, Power BI Premium por capacidad, ya no se está vendiendo, para que lo tengamos en cuenta. No viene incluido el Copilot en las versiones en los trial que nosotros podemos activar en la versión free, porque a veces me preguntan eso para nosotros cómo podemos probar el Copilot. ¿Listo? ¿Cómo se factura Copilot? A través de tokens, muy similar a lo que trabajan, digamos, todas las inteligencias artificiales generativas. Entonces, a partir de tokens, esto se factura por unidades por segundo y a la final esto, pues lo que hace es consumir unidades de capacidad de nuestro almacenamiento. Creo que ya con esto aquí termino, ingeniero Luis, no sé, creo que no alcanzamos a ver un poco lo de inteligencia artificial. Estamos a 10 minutos. No sé si alcanzamos rápidamente a mostrar algo de inteligencia artificial o más bien programaríamos luego más bien otra sesión hablando solo de inteligencia artificial. Hablemos rápido de inteligencia artificial en estos 10 minutos y pues si surgen dudas o escenarios, los podemos discutir más a profundidad, ¿vale? Ok, entonces si quieres ahí te paso. Del que no hablé y que quiero abordar muy rápido y es ARC. Como les dije, ARC es un servicio que se ha venido habilitando para traer todo lo que permite hacer Azure, seguridad, operación y gobierno de los servicios, pero a agentes que no están sentados directamente en Microsoft. Al lado de ARC hay una estrategia de infraestructura y plataforma, y es que a nivel de las organizaciones que tienen servidores con SQL, podemos administrarlos así esos servidores no estén en la nube
y a organizaciones que utilicen herramientas o soluciones de terceros o de el mismo Azure también podemos administrarlas, inclusive ya lo podemos hacer con Postgres. ¿Qué implica esa administración? Que nosotros podemos administrar esos servicios híbridos en otras nubes y podemos ofrecer temas de gobierno, recomendaciones y diferentes tipos de temas que tienen que ver con misión crítica de esas bases de datos como tal. Hay un tema es que nosotros podemos acceder a esos servidores instalando agentes, y una cosa que es importante y que la que quiero hablar ahorita es, este es el modelo de servicio que ofrecemos, así funciona cuando está en Azure y así funciona con servicios que están afuera de Azure. Nosotros ofrecemos nuestras capas de licenciamiento y de administración para servicios que no están puestos en Azure. Esta parte de licencias súper importante porque es algo que va a venir como un cambio. Entonces, ahora se va a poder ofrecer licenciamiento por cores directamente en Azure utilizando Arc, y estos son los precios de referencia para licencias por core dentro de Azure. Entonces, si tengo una máquina con 4 cores y estoy utilizando estándar, multiplico 73 por 4 y ahí tengo el valor del servicio de la licencia. Ese servicio es como si yo tuviera una licencia activa dentro del servidor, pues tengo la licencia activa y tengo derecho a otros tipos de servicios con esa licencia y a extender servicios. Perdón, ¿Sí? ¿estás compartiendo algo? Ay, no estoy compartiendo nada. No, Discúlpenme. exacto. Sí, espérame, yo creo que es porque yo lo tenía. Entonces, paso como Ayúdame. presentador. Listo, ahí mira si te deja. Sí, porque justo estabas ahí, creo que ya. Ahí ya estamos Ok, viendo. entonces para darles contexto, esto era lo que estaba diciendo, las capacidades de ARP para administrar bases de datos de misión crítica en otras nubes o en on-premise, para hacer temas de búsqueda, configuración, gobierno y aseguramiento de esos servicios, utilizando lo que ya hablamos, que son otras herramientas como Defender. Así funciona cuando tengo un Azure SQL, esto es lo que cubre Microsoft. En este modelo, la infraestructura corre en otro lado, pero nosotros podemos aportar servicios y herramientas, y dentro de eso es el licenciamiento de esas máquinas o de esos servicios en otras nubes. Esto es lo que les estaba diciendo. Tenemos un costo por licencia, entonces si nuestra máquina tiene 4 cores y está en estándar, se puede multiplicar 73 por 4 y estaríamos licenciando el servidor en otra nube o en otra infraestructura, con lo que eso implica, ¿no? Tener soporte, tener la posibilidad de acceder a escenarios de replicación a esta nube que es Azure, tener la posibilidad de administrar esos recursos que están al otro lado con monitoreo, con revisión de logs, con instalación, por ejemplo, si se da el caso de un anti-malware y un antivirus, así esto no corre en Azure. Y entonces este modelo de licenciamiento ahora es nuevo. Esto, digamos que puede competir algo con SPLA, pero el tema con SPLA es que SPLA no da ningún tipo de rebate ni beneficio, y esto es consumo directo de Azure en sus suscripciones, con todo lo que eso implica. Así que si tienen clientes que quieran licenciar SQL utilizando Azure, pues aquí está un modelo, así la máquina no corre en Azure. Me parecía un mensaje importante. Lo otro es agregar administración, entonces puedo combinar la administración de servicios con las licencias y voy a tener un beneficio, o sea, va a ser un poco más caro en términos de licenciamiento, pero voy a tener unos beneficios importantes en términos de administración de mis bases de datos de propósito crítico, así no estén en Microsoft. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos. Entonces, cuando el cliente tiene las bases de datos él mismo, él le toca cubrir todo esto. Cuando utiliza los servicios de licenciamiento y de administración de Azure, las partes en amarillo se vuelven parte del servicio de administración, entonces ya no tiene que preocuparse por eso, porque eso lo hace Microsoft ahora, ¿vale? Ahora sí, hablando de inteligencia artificial, y ya para cerrar en estos 4 minutos, no queremos que no se vayan con este concepto porque la verdad es muy importante y nuestros clientes nos están preguntando por esto, y es que básicamente Azure habilitó o tiene habilitados unos escenarios para trabajar con inteligencia artificial desde hace un tiempo.
Esto es una gráfica que puede parecer compleja, pero al final explica muy bien lo que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una oferta de servicios que desde donde nuestro cliente puede crear su propia inteligencia artificial utilizando servicios de Machine Learning para que él entrene sus modelos o haga algo específico con creación de modelos propia. Tenemos servicios de inteligencia artificial ya probados y funcionando, por ejemplo, servicios basados en OpenAI, servicios basados en búsquedas, en traducción de texto a voz y de voz a texto, en servicios de visión que pueden reconocer modelos o pueden reconocer una imagen y dar un diagnóstico, o pueden reconocer una imagen y hacer cualquier cosa que ustedes se imaginen, como extraer el texto. Entonces, nosotros ya lo que hemos estado teniendo es una solución de inteligencia artificial, por lo cual creamos también una solución para eso. Esa solución se conoce como Azure IA Studio, que permite que nuestro cliente implemente cualquiera de estas visiones para generar su propia solución de inteligencia artificial o reutilizar algoritmos ya entrenados de inteligencia artificial para ese propósito. Entonces, en eso, ¿qué tenemos en este modelo? Tenemos el modelo que el cliente quiera seleccionar, tenemos modelos de inteligencia artificial preentrenados, tenemos los LLM más utilizados de mercado, ahí está ChatGPT, por ejemplo. Nuestra plataforma es consistente con sus temas de seguridad y cumplimiento y protección de la información y los datos, y podemos trabajar en escenarios en vivo y en directo sin ningún tipo de problema. Como ustedes saben, y si no saben, les contamos, nosotros hicimos una alianza estratégica con OpenAI y nosotros, Microsoft en Azure, puede correr instancias particulares, por ejemplo, de ChatGPT 4. OpenAI sigue ofreciendo su modelo público al que cualquier empresa puede comprar y utilizar utilizando el modelo público. Sin embargo, esta es una implementación completamente cerrada para nuestro cliente. Entonces, todos esos clientes que tienen problemas o que tienen dudas al utilizar el servicio público de ChatGPT porque ponen su data al público, pueden utilizar los servicios de ellos en un ambiente privado, cerrado y conectado directamente con la data del cliente, sin que eso implique que el modelo exterior lo pueda consumir, ¿vale? Eso es algo importante. Entonces, esto es todo el ecosistema. Como les decía, nosotros tenemos servicios para crear nuestros propios modelos. Tenemos modelos preentrenados que se pueden utilizar para múltiples casos de uso, entre los que están los de OpenAI. Servicios ya construidos, y si se lo miran más hacia arriba, al final todo esto nos ha permitido crear Copilot para integrarlo transversalmente contra toda nuestra plataforma de datos y de Office. Si lo vemos en este gráfico, lo que vamos a encontrar es que cuando nuestro cliente quiere utilizar un servicio ya preentrenado, preconstruido, que no tenga que tunear tanto, puede utilizar los servicios de Copilot, o si quiere construir algo ya mucho más robusto, conectado a bases de datos, ya con una serie de características más del tipo de arquitectura empresarial, puede utilizar los servicios de Azure OpenAI para crear su propio modelo, su propio asistente virtual o solución. Estos son algunos de los casos de uso que encontramos ya en estos últimos minutos, y básicamente uno de los más típicos son los asistentes virtuales. Es decir, un asistente informado que pueda dar respuestas sobre casos específicos que le plantee un cliente. O sea, si tenemos, por ejemplo, un manual de reglas, un manual de aseguramiento, nuestro modelo puede aprender de ese manual de aseguramiento y responder preguntas de aseguramiento, porque se va a volver un experto con la información que le entreguemos. Entonces, esto se vuelve algo bien interesante porque puede haber muchos otros procesos, por ejemplo, detección de fraudes y otra serie de cosas. Un poco lo que queremos acá es que si llegan a tener o encontrar estas conversaciones con sus clientes, perdón, pues involúcrenos a nosotros para que les ayudemos a construir la visión de cuál es la mejor forma de, de asumir el caso de uso que están teniendo sus clientes y cómo lo podemos completar con temas de inteligencia artificial. Bueno, creo que hasta ahí me pasé un minuto. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Sé que es demasiada información, pero lo que queríamos era que pudieran tener un panorama completo y al futuro tener sus conversaciones con sus clientes
por lo menos en un primer nivel para poder identificar oportunidades. Estamos prestos a apoyarlos. Yo hago parte de un grupo que puede apoyar ciertas oportunidades de ciertos montos en adelante para términos de arquitectura o para tener estas conversaciones con clientes. No sé, Jason. Gracias, ingeniero Luis. No, nada adicional de comentarles que en el chat para los que deseen dejamos los canales de comunicación que se dejaron de parte del área de Customer Success que tiene licencias online, que vamos a estar ahí pendientes para atender cualquier duda, solicitud o acompañamiento también que tengan con sus clientes. Muchas gracias, ingeniero Luis, al equipo de Customer Success y a todos los que se registraron y asistieron y se quedaron hasta este momento.